reflexión. Sí, cortita porque si no nos van a cerrar el aeropuerto. No, fue un discurso en el cual planteamos, no somos culpables nosotros de la bocinazo, ¿no? Porque si no me tengo que ir. No, en el que planteamos primero el agradecimiento a la Asamblea General por la aprobación de los 9 principios básicos para la resolución de negociaciones en materia de deuda externa. Creo que es la primera vez, desmentime Axel que estás por acá, que la ONU se trata un tema económico, siempre trata temas políticos o de conflictos y demás, y creo que este es un punto de partida muy fuerte porque, bueno, hay 3 o 4 principios que son antibuitres por excelencia y fueron consagrados y se va a seguir trabajando en esto. De hecho, nosotros, como ustedes saben, hemos enviado un proyecto de ley al Parlamento argentino para convertir esa normativa en una normativa de orden público en el sistema jurídico argentino interno. Creo que es muy importante lo que está pasando, no solamente en Grecia, sino en todos los países. Y recordábamos un poco el origen de todo esto, ¿no? La crisis del 2008 y lo que se llamó en el año 2010 el rescate de países, que en realidad fue rescate de bancos, sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de orientación de cómo se iban a qué se iban a destinar esos cientos de miles de millones de dólares y euros destinados a rescatar los bancos. Debieran haber sido regulados de modo tal de volverlos a inyectar en la economía real, y no lo que pasó, que hicieron hacer ajustes fiscales en los países de Europa. Esto trajo recesión, caída de la demanda, y esta caída de la demanda está impactando hoy también en los países emergentes, que han sido la gran locomotora desde el año 2000 en adelante para el crecimiento de la economía mundial. De hecho, yo comentaba que la economía de China, que va a volver a crecer este año, pero va a ser el crecimiento más bajo de China en los últimos 25 años, 7%, cuando China en el 2007, en el año anterior a la caída de Lehman Brothers, había crecido a cifra récord del 14% del PBI. El otro día yo comentaba, y lo hice también en las redes sociales, un artículo del Financial Times, donde ahora se le echaba la culpa a los países emergentes de la crisis. O sea, comenzó acá en Wall Street, la trasladaron a la Unión Europea, y la Unión Europea ahora pretenden trasladarla a los países emergentes. Eso es lo que yo creo que nosotros, como parte de esos países emergentes, en América del Sur, en la alianza estratégica integral que hemos hecho con China, que también hemos firmado con Rusia y en general con todos los países del mundo, debe darse una política diferente. O sea, pretender seguir con la política del ajuste evidentemente no llega a ningún lado. Es más, el estudio del Financial Times advertía que en 107 países que habían devaluado sus monedas, lejos de mejorar las exportaciones, había caído todavía aún más las exportaciones, porque el problema no es un problema de tipo de cambio, el problema es que hay gente que no consume, y si no hay consumo, no hay demanda, y si no hay demanda, ¿para qué te voy a comprar? Puedo ponerla al precio que se te ocurra, la moneda, puedo poner el precio del commodity al precio que se te ocurra, pero nadie te lo va a comprar. Este es el otro tema. Yo lo que creo que se está intentando retornar a un modelo anterior al surgimiento de los bienes asiáticos, que era que los términos de intercambio eran favorables para los países desarrollados. Pero bueno, creo que hay un mundo diferente. Hoy escuchamos discursos que parecían, no sé, un mundo como que no hubiera cambiado nada, que todo siguiera igual. A mí me impresionaron mucho los discursos del presidente de la Federación Rusa y del presidente de China, ¿no? Por lo realista, el presidente de la Federación Rusa, y que había sido un poco los conceptos que habíamos advertido nosotros cuando nos tocó presidir temporalmente el Consejo de Seguridad, y los conceptos del presidente de China en cuanto a la economía, al desarrollo, al modelo propio, me parece que son más que importantes. Así que creo que ha sido, están medio nerviosos con las bocinas, creo que ha sido un encuentro importante. También fue importante el encuentro organizado por el presidente Xi Jinping ayer con motivo de cumplirse los 20 años de Beijing y liderar el tema de la igualdad de género. Igualdad de género que no solamente requiere factores, como dije yo, económicos, políticos y sociales, sino culturales. Puedes estar en la más alta magistratura de un país y sin embargo los comentarios que escuchás como críticas muchas veces tienen que ver más con una crítica sexista que con una crítica como se le puede hacer y se le debe hacer a cualquier presidente, pero cuando es mujer es otro tipo de crítica. No como titularon algunos diarios hoy que dijeron que Cristina se había enojado porque la critican. No, al contrario, el tema es cuando te critican por un tipo de crítica que tiene que ver con tu condición de mujer y no con las políticas que vos llevas como presidenta, cosas que no pasan a ningún hombre en ninguna parte del mundo. Yo creo que son prejuicios culturales y que también
hay que abordar ese tema, un tema tabú, que es también la discriminación dentro de nuestro propio género, porque si somos el 50% de la población mundial, es evidente que la discriminación no es una cuestión de grupo minoritario. Sé que es un tema difícil de tratar y de abordar porque es difícil, es tabú, pero lo tenemos que hacer porque es así. O por lo menos es lo que pienso. ¿Por qué balance hace usted después el último discurso de este mandato como presidenta, ¿no? Recordando los otros discursos? No balances de últimos ni de primeros. En el debe, en el haber. Los debes y los haberes no son los discursos, sino los resultados de las políticas. Me parece que en el resultado de estos 12 años y medio tenemos un país sustancialmente diferente al que Néstor vino a hablar en la Asamblea de Naciones Unidas en el año 2003. Ahí sostuvo que los muertos no pueden pagar las deudas, todavía teníamos la espada de Damocles de la deuda del Fondo Monetario Internacional, no habíamos reestructurado la deuda, era otro país y también era otro mundo. Y hoy tenemos otro país y otro mundo, con lo cual requiere que sigamos permanentemente reformulando prácticas, acciones, políticas. La idea es siempre la misma, lograr que nuestro país crezca y que incorporar la mayor cantidad de argentinos a una vida mejor. Ese es el objetivo y la idea permanente. Cambian los métodos, cambian las acciones de acuerdo a las circunstancias locales e internacionales y la articulación de unas con las otras. Eso es todo. Gracias.